En tiempos muy antiguos, cuando los profetas caminaban entre nosotros y los milagros eran cosa de todos los días, había un hombre llamado Elías. No era cualquier hombre, se decía que tenía una conexión directa con Dios. Este profeta, con su melena salvaje y su mirada penetrante, era conocido por su capacidad para hacer cosas increíbles, hacía llover cuando la tierra estaba seca y traía fuego del cielo cuando la fe de la gente flaqueaba. La gente de Israel lo conocía bien, y su nombre se susurraba con respeto y temor en cada rincón del reino. Pero la historia más asombrosa sobre Elías no fue un milagro que realizó, sino cómo desapareció de este mundo. Un día, sin previo aviso, Elías se esfumó, dejando tras de sí un misterio que aún nos desconcierta. La mañana de su desaparición parecía una cualquiera, con el sol alzándose lentamente y el aire fresco llenando el valle. Elías, acompañado por su fiel discípulo Eliseo, emprendió su último viaje. Aunque la jornada parecía rutinaria, había algo en el aire, una sensación de que el destino estaba a punto de desplegarse de una manera espectacular. Mientras caminaban, Elías le pidió a Eliseo que se quedara atrás en varias ocasiones, pero Eliseo, con una intuición aguda, se negó a apartarse de su maestro. Ambos cruzaron el río Jordán, cuyas aguas se apartaron milagrosamente al toque del manto de Elías, y continuaron hasta un lugar apartado, lejos de miradas curiosas. En este lugar solitario, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. El cielo, despejado y azul, empezó a llenarse de nubes oscuras. Un viento poderoso se levantó de la nada, arremolinando el polvo y las hojas. Eliseo miraba con asombro y algo de temor mientras Elías permanecía en calma, como si esperara ese momento toda su vida. De repente, un sonido atronador rompió el silencio. Un carro de fuego, tirado por caballos igualmente envueltos en llamas, descendió del cielo con una velocidad y un brillo que cegaban. El carro se detuvo frente a Elías, y en un abrir y cerrar de ojos, el profeta fue levantado en un torbellino de fuego y viento. Eliseo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo con fuerza, vio a su maestro elevarse hasta desaparecer en el cielo. El viento se calmó, las nubes se disiparon y el silencio volvió a reinar. Lo único que quedó fue el manto de Elías, que cayó suavemente al suelo, a los pies de Eliseo. El profeta había desaparecido, pero su legado y el misterio de su partida siguieron vivos, contados una y otra vez en los relatos de aquellos que aún recuerdan. Después de que Elías desapareciera en ese torbellino de fuego, Eliseo se quedó ahí, completamente atónito, con el manto de su maestro en sus manos. El silencio que siguió era casi palpable, una calma extraña después del evento sobrenatural que acababa de presenciar. Eliseo sabía que tenía que continuar con la misión de Elías, pero en ese momento, solo podía sentir la magnitud de lo que había sucedido. Respiró hondo y, con determinación, recogió el manto, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. Mientras caminaba de regreso, el mundo parecía diferente. Cada sombra y cada brisa le recordaban a Elías. Al llegar al río Jordán, Eliseo, lleno de una nueva confianza y poder, golpeó las aguas con el manto de Elías. Como lo había visto hacer a su maestro, el río se abrió ante él, permitiéndole cruzar sin mojarse. Los otros profetas, que habían estado observando desde lejos, vieron esto y reconocieron que el espíritu de Elías ahora residía en Eliseo. Las historias de la desaparición de Elías comenzaron a extenderse rápidamente. En cada rincón de Israel, la gente hablaba de cómo el gran profeta había sido llevado al cielo en un carro de fuego. Algunos lo consideraban un signo de favor divino, mientras que otros se preguntaban qué significaría para el futuro. Eliseo, mientras tanto, asumió su nuevo papel con seriedad. Sabía que debía honrar la memoria de su maestro y continuar su trabajo, guiando al pueblo y realizando milagros que demostraran el poder y la presencia de Dios. En las semanas y meses que siguieron, Eliseo demostró que era digno sucesor de Elías. Sus propios milagros y profecías comenzaron a hacerse conocidos, pero la sombra de la desaparición de Elías siempre lo acompañaba. Cada vez que alguien mencionaba al profeta desaparecido, el aire se llenaba con un aura de misterio y reverencia. El hecho de que Elías no hubiera muerto como los demás mortales, sino que había sido llevado al cielo, le daba un estatus casi mítico, y su legado se volvía inmortal en la mente del pueblo. La desaparición de Elías en el carro de fuego quedó grabada en la historia como uno de los eventos más enigmáticos y poderosos. A medida que los años pasaban, la historia se contaba y recontaba, cada vez con más detalles y adornos, pero siempre con la misma sensación de maravilla y misterio. Elías se había ido, pero su espíritu, su fuerza y su legado seguían vivos, inspirando a generaciones de creyentes y manteniendo viva la llama de su fe en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos.
A medida que pasaban los años, la historia de la desaparición de Elías no solo se mantuvo viva, sino que se convirtió en una leyenda. En las noches de invierno, alrededor de las hogueras, los ancianos relataban una y otra vez el increíble suceso a los niños, cuyos ojos se agrandaban con cada detalle. Se decía que Elías no había muerto como los demás, sino que había sido elegido por Dios para un propósito especial, siendo llevado al cielo sin pasar por el umbral de la muerte. La imagen del carro de fuego se volvió un símbolo poderoso, una señal de la cercanía de lo divino. Eliseo, mientras tanto, siguió desempeñando su papel con una intensidad que reflejaba la de su maestro. Sus propios milagros y profecías lo hicieron conocido y respetado, pero siempre bajo la sombra del gran Elías. Cada vez que realizaba un milagro, la gente murmuraba sobre cómo el espíritu de Elías vivía en él. Había una mezcla de respeto y asombro en estos murmullos, una confirmación de que el legado del profeta desaparecido era indestructible. Pero la desaparición de Elías no solo impactó a Israel. En tierras lejanas, otros pueblos comenzaron a escuchar sobre el profeta que había sido llevado al cielo en un carro de fuego. Viajantes y mercaderes llevaron la historia a Egipto, Babilonia y más allá, y en cada lugar, la historia se transformaba ligeramente, adquiriendo elementos locales y nuevos giros, pero siempre manteniendo el núcleo del misterio y el milagro. En Israel, las festividades comenzaron a incluir referencias a Elías. En el Seder de Pascua, se dejaba una copa de vino en la mesa para Elías, esperando su regreso. La gente empezó a creer que Elías volvería algún día, en el momento de mayor necesidad, para guiar a su pueblo una vez más. Esta esperanza se convirtió en una parte integral de la fe y la cultura, un hilo de esperanza en tiempos de opresión y desesperanza. El tiempo siguió su curso, y aunque las generaciones cambiaban, la figura de Elías no se desvanecía. Los profetas que vinieron después de Eliseo llevaban consigo la historia de Elías, utilizándola como un faro de inspiración y un recordatorio del poder divino. La desaparición de Elías se convirtió en una piedra angular de la fe, un recordatorio constante de que lo divino podía irrumpir en lo cotidiano, transformando la realidad de maneras inimaginables. Así, la misteriosa desaparición del profeta Elías continuó resonando a lo largo de los siglos, manteniendo viva la llama de la fe y el misterio en el corazón de la humanidad. Con el paso de los siglos, la figura de Elías se consolidó como un pilar fundamental en la cultura y la religión. Los profetas y líderes espirituales seguían mencionándolo en sus enseñanzas, y su historia era un recordatorio constante de la cercanía de lo divino y la capacidad de lo sobrenatural para irrumpir en la vida cotidiana. La creencia en su regreso se fortalecía con cada generación, especialmente en momentos de crisis y desesperación, cuando la gente anhelaba una señal de esperanza y redención. Los relatos sobre Elías empezaron a aparecer en textos sagrados y escritos históricos, no solo en Israel, sino también en otros lugares influenciados por su historia. En la literatura judía, cristiana y posteriormente en la islámica, Elías se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable y conexión directa con Dios. En las sinagogas, iglesias y mezquitas, su nombre se pronunciaba con reverencia, y su historia se narraba para inspirar a los fieles. Las tradiciones en torno a Elías también se diversificaron. En las festividades judías, como el Pesaj, se reservaba una copa de vino y se abría una puerta para recibir a Elías, esperando su llegada para anunciar la redención. En el folclore, se creía que Elías aparecía de incógnito para ayudar a los necesitados, brindando asistencia a aquellos que mostraban bondad y hospitalidad. Estas historias reforzaban la idea de que Elías seguía presente, vigilando y protegiendo a su pueblo desde las sombras. En las comunidades más rurales, los ancianos contaban cómo Elías podía aparecer como un viajero solitario, probando la bondad de aquellos a quienes se encontraba. Estas historias servían tanto para mantener viva la leyenda como para inculcar valores de compasión y generosidad. Elías se convirtió en un guardián invisible, un espíritu benevolente que recorría la tierra en tiempos de necesidad. Mientras tanto, los estudiosos y místicos exploraban el significado más profundo de la desaparición de Elías. Algunos veían en su ascensión un símbolo de la unión perfecta entre lo humano y lo divino, una señal de que los hombres podían alcanzar una cercanía excepcional con Dios. Otros interpretaban su partida como una prefiguración de eventos futuros, un anticipo del Mesías que vendría a traer paz y justicia al mundo. El misterio de la desaparición de Elías seguía siendo un tema de fascinación y especulación. ¿Qué significaba realmente su ascensión? ¿Qué mensajes ocultos contenía? Estas preguntas alimentaban debates y reflexiones, manteniendo viva la llama del misterio y la fe. La figura de Elías, envuelta en fuego y viento, seguía siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de que lo extraordinario siempre podía irrumpir en lo cotidiano.
transformando vidas y realidades de maneras inimaginables. A medida que el tiempo avanzaba, la leyenda de Elías se entrelazó aún más profundamente con la vida diaria y espiritual de la gente. Las historias sobre su desaparición y posible retorno continuaron resonando en los corazones y las mentes, inspirando tanto a jóvenes como a ancianos. En cada generación, surgían nuevos relatos de encuentros milagrosos, avistamientos y señales que sugerían la presencia continua de Elías en el mundo. Para muchos, estas historias eran más que simples cuentos, eran pruebas tangibles de que lo divino seguía interviniendo en la vida humana. En las comunidades judías, la tradición de esperar a Elías en la noche de Pesaj se mantenía viva con fervor. Familias enteras se reunían alrededor de la mesa, dejando una silla vacía y una copa de vino para el profeta. Los niños se acercaban a la puerta, abriéndola de par en par para invitarlo a entrar, con los ojos llenos de esperanza y expectación. Cada brisa que se colaba por la puerta abierta era recibida con sonrisas y susurros, como si Elías realmente estuviera allí, vigilando y bendiciendo el hogar. En el mundo cristiano, Elías era visto como un precursor del regreso de Cristo, un símbolo de la promesa de redención y salvación. Las historias de su ascensión al cielo eran predicadas desde los púlpitos, recordando a los fieles que la fe y la esperanza eran recompensadas con milagros. Elías se convirtió en un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un puente espiritual que unía diferentes eras y mensajes divinos. En la tradición islámica, Elías, conocido como Ilias, también ocupaba un lugar de honor. Se le consideraba uno de los profetas, un mensajero de Dios que, como en las otras religiones, no había muerto, sino que había sido llevado al cielo. Los musulmanes recordaban a Ilias en sus oraciones y relatos, viéndolo como un protector de los justos y un símbolo de fe inquebrantable. En la literatura y el arte, Elías siguió inspirando obras maestras. Pintores, escritores y poetas se dejaban llevar por la magnificencia de su desaparición, recreando la escena del carro de fuego y los caballos ardientes en lienzos y palabras. Estas obras no solo embellecían la historia, sino que también mantenían viva la llama del misterio y la espiritualidad. Con el avance de los tiempos modernos, la figura de Elías se mantuvo relevante. En un mundo en constante cambio y muchas veces lleno de incertidumbres, la historia de Elías ofrecía un ancla, una constante que recordaba a las personas que lo divino siempre estaba cerca, listo para intervenir de maneras sorprendentes. Los estudiosos seguían explorando su vida y su desaparición, buscando nuevas interpretaciones y significados en textos antiguos y tradiciones orales. El enigma de Elías continuaba desafiando el entendimiento, pero en lugar de diluir su impacto, esto solo fortalecía su leyenda. Su desaparición en el carro de fuego no era solo un evento del pasado, sino una promesa de lo que estaba por venir, un recordatorio eterno de la posibilidad de lo milagroso en la vida diaria. Así, la historia de Elías seguía viviendo, narrada en susurros y cantos, en oraciones y sermones, manteniendo viva la chispa de lo divino en el corazón de la humanidad.